Bien, por último voy a desarrollar brevemente cómo están armados los lentes y cómo, que es la parte más sencilla, cómo están armados los bigotes y las cejas, ¿sí? Bien, eh, los lentes, como el resto del diseño del personaje, también son sólidos, salvo una capa de ajuste y un par de objetos nulos, ¿sí? Bueno, los lentes, por supuesto, tienen un marco, sí, que es este. Oculto el ojito para que se vea. Este es el marco, que está armado por una serie de máscaras, sí, muy sencillo. Tecla M podemos ver todas las máscaras que contiene la capa, sí, y obviamente, y para lograr esto, que es, por ejemplo, que el interior del sólido donde irían los cristales y el interior de este circulito donde uno imagina que ahí iría colgada la cadenita o algún sostén para poder manipular los lentes con la mano. Bien, esto solo se puede generar mediante una serie de máscaras y a su vez también mediante la fusión entre las máscaras o la combinación de máscaras, ¿sí? Como verán, algunas están en opción sustraer, ¿sí? En otras queda como agregar, ¿sí? Que por default están siempre como add, de agregar o adición. Bien, por otro lado tenemos un sólido que es el que le da. Yo elegí este color, puede ser cualquier otro color, incluso hasta unos, si observa así, también podría funcionar sin un color. Pero bueno, es una elección estética que a mí me gustó. Bien, esto funciona como un cristal, ¿sí? Que es un sólido prácticamente del mismo color que el marco. ¿Sí? Selecciono esta capa, tecla T es transparencia, opacidad, y verán que tiene más baja la opacidad. ¿Sí? Si lo llevo al 100%, esto sería el color sólido del sólido, ¿no? Valga la redundancia. A su vez, por encima de este sólido tengo otro, ¿sí? Un color blancuzco. Control Shift Y puedo ver el setting del sólido, ¿sí? Los ajustes del sólido, que en realidad no es un blanco blanco, es más tirando a un celestito, con el que hago una especie de brillo especular sobre el cristal, ¿no? Que es este que está acá. También el brillo especular tiene una intensidad de opacidad, si la dejo al 100% se ve así, pero no queda muy lindo. Siempre es mejor trabajar con una cierta transparencia. Bueno, dijimos los marcos. La capa de ajuste, ¿qué es lo que contiene la capa de ajuste? La capa de ajuste contiene dos efectos iguales, o sea, son el mismo efecto ubicados en dos zonas distintas. ¿Por qué? Porque uno de los efectos tiene que funcionar para el lente del lado izquierdo y el otro para el lente del lado derecho. Este efecto, ¿sí? Que se encuentra en, yo tengo la versión en inglés, en Effect, Distort, ¿sí? Y acá me cuesta más encontrarlo porque en castellano es abombar, ¿sí? Lo encontramos en la parte de distorsionar, ¿sí? Les cambié el nombre a aumento lente izquierdo y aumento lente derecho, ¿sí? Y esto, como verán, tiene un radio horizontal y vertical, que es el que a mí me permite darle, aproximarme eh, a la forma circular del lente, ¿sí? Esto, como yo lo moví, me quedó un poco desplazado. Bien, ¿sí? Si yo
aumento, fíjense cómo esto me delimita el área de deformación o de abombamiento, ¿sí?, sobre la cual va a trabajar el efecto. Lo tengo tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, ¿sí? Bien. ¿Sí? Puedo decidir cuánto se abomba en forma positiva o negativa, etcétera. Es un efecto muy sencillo, a su vez muy práctico, muy divertido, que se pueden lograr cosas interesantes. El centro de la burbuja, del globo o del abombamiento, el centro tiene una expresión, ¿sí? Vamos a la capa de ajuste. Con la tecla U me va a permitir ver lo que esté animado con fotogramas claves o lo que tenga expresiones. ¿Sí? Este efecto en el centro de la burbuja tiene, en el parámetro tiene una expresión muy sencilla. Aclaro que yo no soy programador, por lo tanto no me dedico, no es mi área la programación, es una parte que sinceramente no me podría dedicar nunca, porque ya el trabajo de animación, de diseño de animación, de la animación y de dirigir una animación toma demasiado. Por lo tanto, ese es un universo y un mundo absolutamente fascinante, pero desconocido para mí, con lo cual opino que un programador o programadora y un diseñador, animador, sea mujer o varón, tienen que trabajar muy bien en equipo para que haya un buen complemento y un buen trabajo para que se puedan desarrollar muy buenas animaciones. Bien, esta es una expresión que simplemente o sencillamente me ayuda a mí a ¿qué? A facilitarme la ubicación del centro de este efecto con el centro o el punto de anclaje o el anchor point de una capa X. En este caso las capas son los objetos nulos que tengo acá, tanto izquierdo como derecho. Desde ya que yo hice un centrado, yo centré estas capas a ojo, las ubiqué más o menos en el centro de el círculo del diámetro del cristal, ¿no? del lente. Por lo tanto, lo que hago es escribir esta expresión y ponerle el nombre de la capa a la cual va a estar vinculado la posición del centro del efecto con el punto de anclaje de la capa, en este caso objeto nulo. Yo tengo que poner entre paréntesis y entre comillas el nombre de esa capa a la cual va a estar emparentado, vinculado. Esto que me permite que yo, moviendo el objeto nulo, en este caso, puedo llevarme conmigo también el centro del efecto. Por lo tanto, el efecto va a ir de la mano del objeto nulo. ¿Sí? Esto es algo muy sencillo. También es muy útil y es muy práctico utilizarlo cuando estemos trabajando con puntos de posición libre o puppet spin con esta herramienta. Porque si yo quisiera que el puppet pin se moviera cuando muevo otra capa, por lo general, por default, deforma al vincular mediante una expresión la posición del puppet pin con la posición de una capa. Por default los deforma, porque son dos espacios o posiciones que se mueven sobre espacios diferentes. Una se mueve sobre un espacio bidimensional universal y la otra se mueve sobre un espacio dentro de los parámetros y los píxeles de una capa, ¿sí? Entonces, para que ambos funcionen como si se mantuvieran sobre el mismo espacio, esta expresión sirve, es muy útil y funciona perfecto porque ayuda mucho a eso y facilita ese trabajo, ¿sí? Bien. Por último, algo muy sencillo, que obviamente la utilización que yo hago del puppet pin en este personaje es súper simple. Se puede hacer cosas maravillosas con esta herramienta. Más adelante voy a animar también la expresión o el movimiento del rostro del personaje. Pero en principio solamente la utilicé para poder animar el bigotito, que tiene un bigotito parecido a un bigote hitleriano,
clásico hitleriano. Y las cejas, que las cejas es prácticamente un sólido rectangular, ¿sí? Vamos a, con las cejas, simplemente tecla U me va a mostrar. Con la tecla E puedo ver los efectos que tiene, y con la tecla U me muestra todas las propiedades, como les dije antes, que estén animadas con expresión o con fotogramas claves. En este caso, el sólido que se llama cejas tiene 3 puntos de posición libre. Automáticamente uno, cuando pincha con el Puppet Pin, observen acá, yo pincho sobre la malla y me va a aparecer automáticamente un punto de posición libre nuevo, y ese punto de posición libre nuevo automáticamente me pone un fotograma clave, ¿sí? Siempre los fotogramas claves, el After Effects los ubica donde esté el indicador de tiempo, o sea, esta barrita roja, donde esté ella, va a estar ubicado el fotograma clave, ¿sí? Entonces, una vez que ubico los puntos de posición libre, luego los animo, ¿sí? Por ejemplo, tomo este y lo bajo, ¿sí? Y puedo darle la expresión que a mí se me ocurra. En este caso utilicé simplemente 3 puntos de posición libre, ¿sí? No es mucho, no es gran cosa, pero para este trabajo me servía. Bien, creo que con esto más o menos puedo dar un pantallazo simple, sencillo. Más adelante voy a desarrollar un poco más acerca de la utilización de puntos de posición libre con objetos nulos y estas expresiones que acabo de mostrar para poder generar una especie de cinemática inversa mediante expresiones simples y poder trabajar de esa manera caminatas de personajes o movimientos de capas, ¿sí? Como si fuesen articuladas, y también articulación de personajes con la técnica, la clásica y famosa técnica de cutout, en este caso en versión digital, ¿sí? Y ciclos de caminatas, generando loops, ¿sí? De repetición, etcétera. Todo aplicado a la animación.